Hola a todos, soy Joaquín Espinosa y bueno, ahora vamos a ver la ayudantía número 2 de Introducción a la Mecánica, en la que veremos materia de dinámica del sólido rígido y específicamente vamos a ver tres ejercicios, todos sacados de pruebas y exámenes de años pasados. Así que vamos a partir con el primero. Me dicen, considere un cuerpo rígido formado por 5 varillas livianas de largo D y tres masas puntuales M, 2M y 3M. ¿Sí? Por varillas livianas podemos entender que estas varillas de acá, no tienen peso. Entonces me dice que el cuerpo o el sistema puede pivotear libremente en torno a un punto O, que vendría siendo aquí el pivote que está acá abajo, sin golpear con obstáculos. Inicialmente el cuerpo se libera desde el reposo en la posición indicada en la figura, y claramente después se empieza a mover. En la parte A me dicen calcule alfa sub 0 en el instante inicial, donde alfa sub 0 es la aceleración angular. Luego en la parte B me dicen calcule omega 1 o la velocidad angular en el instante en el que el cuerpo ha girado un cuarto de vuelta. En la parte C me pide calcule la velocidad angular máxima, es decir, bueno, la mayor rapidez angular que alcanza el cuerpo en su movimiento posterior. En todo su movimiento me piden cuál va a ser la velocidad angular máxima. Entonces, procedamos. Entonces, nos dicen calcule alfa sub 0 en el instante inicial. Generalmente, para todos los ejercicios de sólido rígido, dinámica del sólido rígido, en el que por lo general tenemos varios sistemas de diferentes masas, pueden ser, en este caso, como podemos ver acá, masas puntuales, pueden ser barras, pueden ser esferas, pueden ser discos, pueden ser una gran cantidad de cuerpos, pero siempre, generalmente nos dan un sistema. Lo que siempre conviene tener a mano es cuál va a ser la inercia del sistema. Nosotros sabemos, como pudieron ver en clase, que cada vez que algo gira en torno a un eje, nosotros sabemos que todo esto va a todo este sistema que pueden ver acá a la izquierda, va a empezar a girar con respecto a este origen de acá. ¿Sí? La idea es que empiece a girar hacia la derecha. Entonces, cada vez que un sistema empieza a girar, a mí lo que me interesa es calcular cuál va a ser la inercia, ¿sí? Con respecto al eje de giro. ¿Ya? Entonces, tal como dice acá, antes que todo, antes que empezar a calcular cualquier cosa, vamos a calcular la inercia. ¿Ya? La inercia de una masa puntual, en este caso a mí me están dando masas puntuales. ¿Sí? Si pueden ver el puntero, aquí voy a tener una masa puntual de 3m, acá arriba voy a tener una masa de 2m y acá a la izquierda voy a tener una masa de m. Entonces, la inercia de una masa puntual, tal como dice aquí, es que la inercia va a ser igual a su masa multiplicado por r al cuadrado, donde r es la distancia al eje de giro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular la inercia de 3m con respecto al origen o al eje, sería 3 veces m, que es su masa, multiplicado por r al cuadrado, que en este caso r vendría siendo la distancia d al cuadrado. ¿Sí? Y después podemos hacer lo mismo con las otras masas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la inercia del sistema. ¿Sí? Tal como pueden ver acá, I sub 0, como se le puso donde está el puntero, acá ahí aparece I sub 0, ¿sí? Va a ser la inercia del sistema en general. ¿Ya? Entonces, para calcular la inercia del sistema en general, si consideramos masas puntuales, como la masa 3m que es puntual, 2m que también es una masa puntual, y m también que es una masa puntual, entonces vamos a tener que calcular cada inercia de cada masa. Entonces vamos a partir con la inercia de la primera masa m, es decir, de la masa que está acá donde estoy apuntando con el puntero. ¿Ya? Entonces, la primera inercia, tal como nos dice la fórmula para masas puntuales, va a ser la masa multiplicada por la distancia al eje de giro, o al origen, al cuadrado. Entonces, la inercia de esta masa de acá va a ser su masa, m, multiplicado por d cuadrado. ¿Sí? Luego, paso yo a ver cuál va a ser la inercia de la masa 2m, que es la masa que estoy marcando ahora con el puntero. ¿Sí? Entonces, para calcular su inercia, nuevamente vamos a necesitar su masa, que en este caso va a ser 2m multiplicado por la distancia a la que está del origen o del eje de giro al cuadrado. Entonces, aquí lo que se necesitaba en el ejercicio, tal como pueden ver en todo este dibujo, es calcular cuál va a ser la distancia de 2m al origen. ¿Sí? Y esto con geometría básica podemos ver que, bueno, tenemos triángulos equiláteros, ¿sí? Así que sabemos que para los triángulos equiláteros la altura va a ser raíz de 3 medios. Y como va a ser a través de dos rectángulos equiláteros, la altura va a ser dos veces, perdón, la distancia va a ser dos veces esos. Entonces, en base a geometría básica, podemos determinar que la distancia a la que está la masa 2m va a ser igual a raíz de 3d.
¿sí? Entonces su inercia va a ser igual a 2 veces la masa multiplicado por toda la distancia que está la masa hasta el eje de giro. Por lo tanto, tal como pueden ver acá, en la ecuación nos va a quedar que su inercia va a ser 2m multiplicado por raíz de 3 por d, que va a ser la distancia, al cuadrado. Luego, partimos ahora con la masa 3m. Hacemos exactamente lo mismo. Su inercia va a ser su masa, que va a ser 3m multiplicado por la distancia, que en este caso va a ser d, al cuadrado. ¿Sí? Y ahí ya tenemos cuál va a ser toda la inercia del sistema con respecto al origen. ¿Por qué no consideramos las varillas? Bueno, simplemente porque las varillas me dicen que tienen masa despreciable. Y ahí podemos ver que la suma en total y la inercia del sistema total con respecto al eje de giro, con respecto al origen o con respecto al pivote, va a ser I sub 0 igual a 10m multiplicado por d cuadrado. Luego, una vez que ya tuvimos ya tenemos calculada la inercia, lo que procedemos también, antes de empezar con cualquier cosa, es calcular dónde está el centro de masa. ¿Sí? Nosotros, la fórmula del centro de masa, como ustedes pudieron ver en la ayudantía anterior y en clases también, va a ser esta. Es decir, que el centro de masa o el vector centro de masa va a tener arriba la sumatoria de cada masa multiplicado por su vector posición dividido por todas las masas. ¿Sí? Es importante destacar que el centro de masas es un vector. ¿Sí? O por lo tanto, si estamos viendo un plano en 2 dimensiones, tal como estamos viendo en este ejercicio de acá, si es un plano en 2 dimensiones, entonces el vector va a tener una componente en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a calcular esta fórmula de acá, para cada una de las masas. ¿Ya? Entonces, acá Rm, que es lo que destacamos acá, va a ser el vector posición de la masa m de acá. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar sus coordenadas. Y para calcular sus coordenadas vamos a necesitar un eje de coordenadas. ¿Sí? Entonces, no lo puse explícitamente en el dibujo, pero el eje de coordenadas que vamos a considerar es este. Vamos a considerar un eje positivo, un eje Y positivo hacia arriba, ¿sí? Y un eje X positivo hacia la derecha. ¿Sí? Donde nuestro origen va a estar acá en el pivote. ¿Sí? Ahí donde se dibujó. ¿Ya? Entonces lo que procedemos a hacer es ver cuáles van a ser las coordenadas de esta masa m. Podemos notar al tiro que, como tenemos el origen acá, ¿sí? En el eje X, ¿sí? Va a estar a una distancia menos de medios. ¿Por qué de medios? Porque nosotros sabemos que este es un triángulo equilátero y que en este caso, si ven donde tengo el puntero hacia la izquierda, va a haber una distancia de medios. Es decir, nosotros sabemos que la altura de un triángulo equilátero corta a su lado opuesto por la mitad. ¿Sí? Por lo tanto, ahí vamos a tener que va a estar en una coordenada en el eje X de menos de medios. Y en el eje Y, ¿sí? Que en este caso va a estar en este punto de acá, el eje Y vamos a saber que va a ser raíz de 3 medios por, ¿cómo lo calculamos? Sacando simplemente geometría básica. Vamos a tener que la altura de este triángulo de acá abajo, que es la que estoy remarcando ahora con el puntero, tiene una altura de raíz de 3 medios d, y por lo tanto esa va a ser su coordenada en el eje Y. ¿Sí? Y por lo mismo vamos a anotar ahora este vector posición, valga la redundancia, como un vector, y aquí vamos a tener arriba, en la parte de arriba, la componente del eje X, que va a ser menos de medios, y en la parte de abajo vamos a tener la componente del eje Y, que va a ser raíz de 3 medios multiplicado por d. ¿Sí? Luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la masa 2m acá, que le vamos a poner el vector posición R2m. ¿Sí? En este caso sabemos que la masa 2m está acá arriba. Podemos notar al tiro que la masa 2m está justo arriba del origen. Por lo tanto, su componente en el eje X va a ser 0. ¿Sí? Y tal como habíamos visto para el cálculo de la inercia, la distancia en el eje Y, o sea, toda esta distancia que tenemos acá, que en este caso va a ser toda esta línea punteada roja, ¿sí? Toda esa distancia va a tener una magnitud de raíz de 3 porque va a ser 2 veces la altura de un triángulo equilátero. Es decir, va a ser la suma de esta altura, que va a ser raíz de 3 medios d, más raíz de 3 medios d. Por lo tanto, nos da raíz de 3d. Y ahí vamos a tener de nuevo el vector posición. Arriba su componente en el eje X, que es 0, y abajo su componente en el eje Y, que va a ser raíz de 3d. Y por último, procedemos a calcular el vector posición de la masa 3m, que podemos ver fácilmente que es casi la misma que la masa del vector posición de la masa m,
Solo que en este caso, en el eje X, voy a tener una componente positiva de medios, que va a ser esta componente que estoy remarcando acá con el puntero, ¿sí? Eso va a ser de medios, y en este caso su altura va a ser una componente positiva, que va a ser raíz de 3 medios multiplicado por d. Así que ahora ya tengo todos los vectores posición, ¿sí? Ojo, acuérdense que estos son vectores. Tengo los vectores posición de cada masa, por lo tanto estoy en condiciones de poder armar y definir cuál va a ser mi centro de masa. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es hacer el cálculo efectivo de cuánto vale el vector o cuál es el vector centro de masa. Nosotros sabemos por la fórmula que les mostré antes, es que arriba vamos a tener una sumatoria en la que vamos a multiplicar cada masa por su vector posición, es decir, acá tengo la masa m por su vector posición, luego acá tenemos la masa 2m por su vector posición, y luego tenemos lo mismo con la masa 3m. Y abajo en el denominador vamos a tener la sumatoria de todas las masas. Podemos notar que si factorizamos arriba, acá en la parte de arriba, y acá abajo también en el denominador, se nos van a ir las masas m. Entonces nos va a quedar una suma de vectores. Y esta suma de vectores está representada acá, ¿sí? Por lo tanto, el valor de cuánto va a ser el vector de la posición del centro de masa va a estar dada por la componente en el eje X, que es esta parte de acá arriba, y la componente en el eje Y, que va a ser esta parte de acá abajo, ¿sí? Entonces, en la parte de acá arriba vamos a tener menos d medios, ¿sí? Más 0, más 3 d medios. Y en la componente en el eje X vamos a tener raíz de 3 partido en 2, más 2 raíz de 3. Y luego también vamos a tener 3 raíz de 3 partido en 2. ¿Sí? Y todo esto de acá, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 1 partido en 6. ¿Por qué lo vamos a multiplicar por 1 partido en 6? Porque es lo que nos da acá abajo, ¿sí? El denominador acá tenemos 1, la masa m más 2m más 3m nos da 6m. ¿Sí? Pero la masa, el factor m, se nos canceló con el factor m de arriba. Me acabo de dar cuenta que en la componente que estoy marcando ahora, en esta suma de acá abajo, ¿sí? No le puse d. Pero sí, en esa parte, a cada uno de estos sumando, aquí a raíz, esto es raíz de 3 partido en 2d, más 2 raíz de 3d, más 3 raíz de 3 raíz de 3 medios, multiplicado por d. Sí, eso es un error de tipeo. Y entonces, para calcular cuál va a ser el vector centro de masa, tenemos que hacer esta suma correspondiente. Aquí tenemos de nuevo la misma suma y el resultado de esta suma lo podemos ver acá. Podemos ver que el vector centro de masa o el vector de la posición del centro de masa va a ser igual a arriba en la componente del eje X va a ser D y en la componente del eje Y va a ser 4 raíz de 3D y todo eso multiplicado por un sexto. Por lo tanto, podemos notar que el vector centro de masa va a estar en el eje X a una distancia de sextos del origen y en el eje Y a una distancia 2 raíz de 3 partido en 3D, ¿sí? Del origen. Ahora, si pueden ver la figura acá, la cambié y dibujé, aquí está, dibujamos el vector centro de masa. Es decir, es una aproximación, no es exacto claramente, pero el centro de masa estaría en este punto rojo de acá. ¿Sí? Es decir, va a estar en el eje X, ¿sí? A una distancia de sextos, y en el eje Y va a estar a una distancia de 2 raíz de 3, de claramente. ¿Sí? Así que ahí ya tenemos lo que necesitamos, las cosas básicas para poder afrontar el ejercicio. Luego, ahora lo que vamos a hacer es el cálculo respectivo para poder calcular cuál va a ser la aceleración angular o alfa cero en el instante inicial, que es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, cada vez que a nosotros nos pidan aceleración angular, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en sumatoria de torque. ¿Por qué tenemos que pensar en sumatoria de torque? Porque nosotros cuando hacemos una sumatoria de torque y no estamos viendo un ejercicio estático, sino que estamos viendo dinámica, algo que se está moviendo, la sumatoria de torque es igual a la inercia por la aceleración angular. Por lo tanto, cada vez que nos hablen de calcule la aceleración angular, pensamos en la sumatoria de torques, ¿sí? Para poder hacer la sumatoria de torque, primero vamos a hacer un mini DCL. Sí, todos deberían ya estar familiarizados con estos diagramas, son bastante simples y acá podemos ver el DCL del ejercicio en el que tengo el peso de la masa M, el peso de la masa 2M y el peso de la masa 3M. Así que con este DCL vamos a armar
nuestra sumatoria. Entonces, lo que vamos a proceder ahora es a calcular cada uno de los diferentes torques que van a generar cada una de las fuerzas, ¿sí? Partamos primero con el torque que va a realizar mg, ¿ya? mg es una fuerza que es netamente vertical, está totalmente en el eje Y, así que su torque se simplifica. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser el sentido o el signo del torque. Todos generalmente usan la regla de la mano derecha. Esa yo encuentro que bueno, es la razón de todo para darle el signo a los torques. Pero lo que yo hago generalmente es otra forma en la que yo me pregunto, digo, esta fuerza mg, que es la que estamos viendo acá con el puntero láser, esta fuerza mg, si es que pudiera mover a todo el sistema, si es que esta fuerza mg pudiera mover el sistema, podría hacer que gire, ¿en qué sentido giraría? ¿Sí? Nosotros podemos ver que si es que esta fuerza mg moviera el sistema, todo esto se movería en este sentido, en ese sentido que estamos dibujando. ¿Sí? Es decir, se movería en un sentido antihorario. Por lo tanto, en este caso podemos ver que que este torque, al moverlo en un sistema antihorario, va a ser un torque positivo. ¿Ya? Luego, para ver su magnitud, sabemos que esta fuerza es netamente vertical, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por la componente en el eje X del vector posición. Es decir, vemos esta fuerza de acá, mg se está aplicando donde está la masa m, y la masa m está a una distancia en el eje X de d medios. ¿Sí? Por lo tanto, fácilmente podemos ver que el torque va a ser mg, que va a ser la fuerza que va a ser vertical, por la componente perpendicular de su vector posición, que en este caso sería la componente en el eje X, que va a ser d medios. Por lo tanto, nos va a quedar que el torque va a ser más mg multiplicado por d medios. ¿Sí? Luego, vemos el torque que va a tener 3 mg. Para el torque que va a tener 3 mg, vemos primero, no, tal como les dije, el signo. Entonces, si es que la fuerza 3 mg pudiera mover a todo el sistema, ¿cómo se movería? Todo esto se movería en este sentido que estoy dibujando ahora, ¿sí? Es decir, se movería en un sentido horario. Y nosotros sabemos que matemáticamente el sentido horario es negativo. Por lo tanto, concluimos que este torque efectivamente es un torque negativo, ¿sí? Y luego procedemos a calcular cuál va a ser la magnitud de este torque. Y bueno, es bastante simple también. Sabemos que la fuerza va a ser netamente vertical y por lo tanto tenemos que multiplicar la magnitud de la fuerza, que va a ser 3 mg en el eje Y, lo multiplicamos por la componente en el eje X de su vector posición, o si bien lo vamos a multiplicar por d medios. ¿Sí? Por lo tanto aquí nos va a quedar el signo, que va a ser negativo, ¿sí? Porque va a generar un movimiento en movimiento en el sentido horario, y luego va a venir la componente que va a ser la magnitud de la fuerza, que va a ser 3 mg multiplicado por d medios. ¿Sí? Es un torque bastante simple, ya que no tenemos todos los ángulos acá son 90. Ustedes me pueden preguntar qué pasó con el torque que genera 2 mg. Bueno, 2 mg no genera torque porque efectivamente su punto de aplicación, que es este punto de acá arriba, está perteneciente en la misma recta que pertenece el vector, perdón, es donde pertenece el origen. Es decir, esta fuerza de acá 2 mg no puede hacer ningún torque porque, por definición, como sabemos que el torque es un producto cruz, ¿sí? El producto cruz entre dos vectores que son paralelos siempre va a ser cero. ¿Ya? Por lo tanto, esta fuerza 2 mg no genera torque. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener esta sumatoria de torque y lo igualamos a la inercia del sistema, que va a ser I sub 0, que es lo que habíamos calculado en el principio, y lo multiplicamos por alfa sub 0, que va a ser la aceleración angular. ¿Sí? Luego, calculando respectivamente, arriba me va a quedar menos mg multiplicado por d, y bueno, lo único que me falta es despejar alfa sub 0, y me queda que alfa sub 0 va a ser igual a menos mgd dividido en la inercia, y la inercia nosotros sabíamos que era 10m por d cuadrado. Por lo tanto, alfa sub 0 o la aceleración angular va a ser menos g dividido en 10 por d. Es decir, me están diciendo que todo este sistema va a empezar a girar hacia la derecha o va a empezar a girar en sentido horario. ¿Sí? Entonces, procedemos a la parte siguiente. Luego, acá en la parte B me dice, calcule omega 1 en el instante en el que el cuerpo ha girado un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta nosotros sabemos que va a ser pi medio, es decir, cuando giró 90 grados. Y nosotros sabemos que cuando el sistema giró 90 grados, nos va a quedar este DCL que podemos ver acá, ¿sí?
pueden ver que ahora todo el sistema está girado, rotó 90 grados hacia la derecha y las fuerzas de aplicación nos quedan de esta forma de acá. Voy a tener acá arriba mg, acá a la derecha voy a tener 2 mg y acá abajo voy a tener 3 mg. ¿Sí? Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora, lo que me están pidiendo es calcular la velocidad angular. Ojo, a diferencia del ejercicio pasado o del punto pasado donde me preguntaban por la aceleración angular, ahora me están preguntando por la velocidad angular. ¿Ya? Yo les dije que para cuando nos pregunten aceleración angular, siempre tenemos que pensar en sumatoria de torque. ¿Ya? Ahora, cuando nos pregunten por velocidad angular o por los omega, podemos generalmente pensar en conservación de energía. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es conservación de energía. ¿Sí? Lo primero que vamos a definir va a ser la energía inicial, ¿ya? La energía inicial, en este caso, va a ser la energía potencial que teníamos en el punto anterior, es decir, justo antes de que se empezara a mover, calculamos cuál va a ser la energía potencial. Nosotros sabemos también por el curso de Introducción a la Mecánica que la energía potencial va a ser a la masa multiplicado por G, multiplicado por la altura a la que está, ¿sí? Así que al principio vamos a tener la masa M, ¿sí? Multiplicado por G, por lo tanto vamos a tener el peso mg, multiplicado a la altura a la que estaba la masa m, que era raíz de 3 medios multiplicado por d. Luego sumamos la energía potencial de la masa 2m, va a ser la masa 2m multiplicado por g por la altura a la que estaba, que va a ser raíz de 3 multiplicado por d. Y por último hacemos la misma energía potencial, pero para la masa 3m, que en este caso va a ser de nuevo la masa 3m multiplicado por g por la altura a la que estaba, que va a ser raíz de 3 medios multiplicado por d. Haciendo esa suma, una suma bastante simple, podemos notar que la energía inicial va a ser 4 mg por raíz de 3 multiplicado por d. Así que ahora consideren que esa va a ser la energía inicial con la que partió el sistema. ¿Ya? Y luego lo que vamos a hacer es calcular la energía final del sistema. ¿Ya? En este caso, por energía final, me refiero a la energía en esta situación de acá. ¿Sí? La energía final siempre se refiere como a la energía en la que estamos evaluando el sistema. ¿Ya? Sí, ahora nosotros tenemos el sistema que rotó o giró pi medios y esa va a ser la energía que tiene en ese momento, va a ser la energía final. Entonces, lo que vamos a hacer es partir con la energía potencial. ¿Sí? Partimos con la masa m. ¿Ya? La masa m ¿sí? Está a una altura que va a ser d medios. ¿Sí? Estamos usando los mismos ejes que teníamos de antes. El eje, en este caso se los voy a dibujar acá, pero el eje que vamos a tener que hacer, el eje x, va a ser todo esto que estamos acá. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar, en este caso, la masa m o el peso mg multiplicado por esta distancia de acá, que va a ser d medios. ¿Sí? Luego vamos a tener la energía potencial de la masa 3mg, que va a ser 3mg, ¿sí? Multiplicado por ¿cuánto? Acá sabemos que esta altura va a ser menos d medio. ¿Sí? Ojo con los signos, es súper importante los signos. El mg es positivo, mg de medios, esta energía es positiva, porque la masa está a una distancia de medios hacia arriba del eje, hacia arriba de mi origen. ¿Sí? En cambio, la energía potencial de la masa 3m va a ser negativa porque está a una distancia de medios, pero está hacia abajo, es decir, está hacia el lado negativo. ¿Ya? Y bueno, la masa 2mg claramente no tiene energía potencial porque no tiene ninguna altura. ¿Ya? Y por lo tanto, esa va a ser nuestra componente de la energía potencial. ¿Ya? Una vez nosotros tenemos la energía potencial, tenemos que ver ya, oye, ¿y qué pasa con la energía cinética? Claramente voy a tener una energía cinética, pues todo esto se está moviendo. ¿Sí? Pero en este caso, lo que vamos a hacer es introducir bueno, no es un nuevo tipo de energía, pero es como una variación de la energía cinética, que es la energía cinética, como pueden ver acá, la energía cinética rotacional. La energía cinética rotacional, como lo dice el nombre, es la energía que se genera un cuerpo cuando está netamente girando frente a un eje. ¿Sí? Todo este cuerpo de acá está girando frente a su pivote o girando frente al origen, por lo tanto va a tener una energía, que va a ser la energía cinética rotacional. Y esta en verdad es bastante simple, es muy parecido a la energía cinética normal del centro de masa, es hacer un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? En vez de un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado, es un medio de la inercia con respecto al origen multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ya? Así que
esa es la energía cinética rotacional. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es igualar la energía. Energía inicial va a ser igual a energía final, ¿sí? Y nos va a quedar que la energía inicial, que era 4mg por raíz de 3 por d, va a ser igual a la energía potencial, que era lo que habíamos calculado antes, pero ahora está más simplificado, que va a ser menos mgd, más la energía cinética rotacional, que va a ser un medio de la inercia, que va a ser 10m por d cuadrado, multiplicado por la velocidad angular omega sub 1 al cuadrado, ¿sí? Lanzamos este menos mgd a la izquierda, ¿sí? Factorizamos por mgd y nos queda este término de acá, ¿sí? Que va a ser mgd factor de 4 raíz de 3 más 1 dividido en 5 igual a md cuadrado dividido, multiplicado por omega 1 al cuadrado. Se nos van las m, se nos va una d y finalmente nos queda que la velocidad para cuando el sistema dio un giro de de pi medios o cuando dio un cuarto de vuelta, va a ser igual a g factor de 4 raíz de 3 más 1 dividido en 5d. ¿Sí? Y ese va a ser omega 1. Luego, aquí en la parte C se nos pone un poco más complicado. Me dicen, partamos con la pregunta. Calcule omega máximo o la velocidad angular máxima, o como dice, es decir, la mayor rapidez angular que alcanza el cuerpo en su movimiento posterior. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo que necesitamos notar. La velocidad máxima, si nosotros sabemos que en estos ejercicios la energía se conserva, ¿sí? Es decir, a lo largo de todo el ejercicio, la energía va a tener un mismo valor, ¿sí? Por lo tanto, la rapidez angular va a ser máxima, ¿sí? Cuando la energía potencial es mínima. Es decir, para que siempre la energía sea constante, ¿sí? Siempre se tiene que compensar, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Por lo tanto, cuando la energía potencial está en su valor mínimo, entonces la rapidez angular, o en este caso la energía cinética, va a tener que estar en su valor máximo. ¿Por qué? Para que se compense. ¿Sí? Entonces, en base a esto, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el momento en el que la energía potencial es mínima. Y el momento en el que la energía potencial es mínima es cuando el centro de masa está en su nivel más bajo, ¿sí? Acá pueden ver un dibujo que les hice, ¿sí? Donde aparece el centro de masas, ¿sí? Donde aparece el vector centro de masas. Y el momento en el que el centro de masas está más abajo, claramente es cuando está totalmente en el eje Y, pero negativo, ¿sí? Imagínense, aquí está el origen, ¿sí? Por lo tanto, el centro de masas, que es este de acá, va a estar en su nivel más bajo, ¿sí? Cuando esté netamente en el eje Y, cuando esté netamente en la componente vertical. Se lo voy a repetir para que lo puedan entender de nuevo. A mí me están preguntando por la velocidad angular máxima, ¿ya? Yo sé que la energía es constante. Por lo tanto, en el caso de que la energía potencial sea mínima, ¿sí? Para que se compense y siga siendo constante, la rapidez angular o la energía cinética va a tener que tener su valor máximo. Es decir, igual es entendible pensar que este péndulo o este cuerpo va a ir mucho más rápido cuando esté en la parte de abajo, pero cuando llegue de nuevo a su cúspide, en la parte de arriba, luego de haber dado una vuelta entera, es normal que cuando dé una vuelta entera esté con su rapidez mínima y que cuando esté en la parte de más abajo, cuando dé media vuelta, esté en su rapidez máxima. ¿Sí? Es decir, tienen que aprender que la rapidez angular es máxima cuando la energía potencial va a ser mínima. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que va a ser mínima cuando el vector centro de masa esté en su punto mínimo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar conservación de energía. Nosotros sabemos que la energía inicial es la misma que usamos antes, ¿sí? Porque se está conservando energía en todo el ejercicio y va a ser igual a 4mg por la raíz de 3 por d. ¿Sí? Y luego, ahora tenemos que calcular cuál va a ser la energía cinética, perdón, la energía final para aplicar la conservación. ¿Sí? Y la energía final va a ser la energía que vamos a obtener en esta configuración del sistema de acá. Es decir, cuando el sistema está de esta forma. ¿Ya? Entonces, para poder calcular esta energía, lo que podemos hacer es hacer uso del centro de masas. ¿Sí? Nosotros sabemos que el centro de masas, por ejemplo, ahora hablemos un poco del centro de masa. Yo tengo diferentes opciones. Acá tengo la masa, en este caso esta es la masa M, esta va a ser la masa 2M y esta es la masa 3M y acá abajo vamos a tener la masa 2M. ¿Ya?
Yo cuando tengo varias masas y yo cuando calculo el centro de masa, la idea del centro de masas es poder tratar todo el sistema, ¿sí? Porque acá yo tengo un sistema de 3 masas. La idea del centro de masa es tratar todo el sistema que tiene muchas masas y dejarlo solamente, concentrarlo en un punto, que en este caso va a ser RCM, ¿sí? Prácticamente el centro de masa es para decir, ¿sabéis qué? Es muy peludo, tengo demasiadas masas y me sale mucho más fácil agruparlas todas en este punto, ¿ya? Y van a estar a una distancia RCM. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, se lo repito, lo que vamos a hacer es considerar todo este sistema, los 2 triángulos con las 3 masas, lo vamos a considerar como solamente una masa, ¿sí? Igual va a ser su valor va a ser m más 2m más 3m. Por lo tanto, va a tener un valor de claramente 3mg. Así que ahora, en vez de tratar de un sistema completo y que está en conjunto con 3 masas, vamos a hacer, lo voy a pasar a llevar a simplemente un sistema en el que va a tener un punto, que va a ser el centro de masas, y que va a tener una magnitud de 6 veces m. ¿Ya? Entonces, considerando eso, considerando todo este sistema en el centro de masa como 1, calculamos su energía potencial. ¿Ya? Sabemos que el centro de masas está a una distancia RCM. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular su energía potencial, que va a ser menos, porque está por abajo, ¿sí? Está a una distancia negativa, porque tenemos que el origen va a estar acá arriba, ¿sí? El origen está donde está el puntero ahora, ¿sí? Entonces su distancia va a ser negativa hacia abajo, por lo tanto va a ser una energía potencial negativa. Va a ser menos 6mg, que va a ser la suma de todas las masas, o la suma de las masas de todo el sistema, multiplicado por la distancia a la que está el vector RCM. ¿Sí? Es decir, prácticamente yo lo que estoy multiplicando por el módulo del vector, por el vector el vector centro de masa. ¿Sí? De nuevo, me pueden preguntar, ¿por qué tenéis que calcular el módulo? Porque acuérdense que el vector centro de masas, valga la redundancia, es un vector. ¿Sí? Y al ser un vector tiene componente en el eje X y una componente en el eje Y. Por lo tanto, si yo quiero calcular la distancia a la que se encuentra del origen, ¿sí? Justo en este punto, voy a tener que calcular cuál va a ser, bueno, la distancia, y para calcular la distancia necesitamos calcular su módulo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener menos 6mg, que van a ser como todo el sistema completo que está en el centro de masa, multiplicado por la distancia a la que está en el origen, que va a ser el módulo del vector centro de masas, más la energía cinética rotacional, que va a ser más un medio de la inercia con respecto al origen por omega cuadrado, como omega máximo cuadrado. Sí, aquí hacemos un pequeño recuento. Sabemos que el módulo o la magnitud del vector centro de masa se puede calcular de esta forma, es decir, va a ser la raíz, ¿sí?, de su componente en el eje X al cuadrado. Su componente en el eje X habíamos calculado que era d sexto, pero nos queda raíz de d sexto al cuadrado, más la componente en el eje Y, que era 2 raíz de 3d dividido en 3 al cuadrado. Entonces, nos da que la distancia o el módulo del vector centro de masas va a ser igual a 7d sextos. ¿Sí? O sea, desde este punto, miren el puntero, desde este punto rojo, ¿sí?, hasta el origen, claramente ahora como estamos hablando en el eje Y, la distancia entre este punto rojo y toda esta línea de acá hasta el origen va a ser 7d. Y eso es lo que me interesa a mí para poder calcular cuál va a ser la energía potencial. Luego, como podemos ver, hago la igualdad de la energía, es decir, voy a tener aquí la energía inicial, ¿sí?, que era la que teníamos antes, y aquí tengo la energía potencial, que va a ser, de nuevo, menos 6mg, multiplicado por la distancia a la que está en el origen, la distancia a la que está el centro de masa al origen, que va a ser 7d sextos, que es lo que habíamos calculado recién, más la energía cinética rotacional, ¿sí?, que va a ser más un medio de la inercia por omega cuadrado. Luego, haciendo el álgebra correspondiente, tiré esto del menos 6mg por 7 de dividido en 6, lo tiré hacia la izquierda. Me quedó esta expresión, una expresión bastante sencilla, y nos da que finalmente la velocidad angular máxima, va a estar dada por g factor de 4 raíz de 3 más 7, todo eso dividido en 5d. ¿Sí? Y ahí está el valor de la velocidad máxima. Hagamos un recapituleo, haga una recapitulación, perdón. Porque nos pidieron la energía cinética máxima o la velocidad máxima, la velocidad angular máxima.
sabemos, como vimos en el ejercicio, que para la velocidad angular máxima necesitamos que la energía potencial sea mínima, ¿sí? Porque la energía se conserva. Por lo tanto, cuando la energía potencial es muy negativa, para que se conserve en todo el sistema, la energía cinética va a tener que ser muy positiva. Y luego sabemos que la energía potencial va a ser muy negativa cuando el vector centro de masa o el centro de masa del sistema esté en su punto de masa abajo, ¿sí? Y esta va a ser la configuración de cuando el centro de masa esté en el punto más abajo, ¿sí? Luego lo que hicimos es considerar todo el sistema, ¿sí? Todo el sistema de las tres masas y de los dos triángulos, lo pusimos solamente, lo consideramos como un único punto que está en el centro de masas. ¿Sí? Así que prácticamente pasamos de tener tres masas diferentes que estaban localizadas en diferentes lugares, ahora pasamos a una masa, que es la suma de todas las otras, ¿sí? Y que va a estar localizado en el centro de masa. ¿Por qué? Porque claramente, como su nombre lo dice, es el centro de masa. Luego hicimos una conservación de energía y calculamos cuánto vale la velocidad angular. Y ese fue el ejercicio número 1.